Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Estimadas amigas y amigos de Nota del Autor, gracias por seguir en contacto con nosotros. Ya sabe que el tiempo invertido en nuestro contenido digital siempre va a ser de calidad y enfocado al desarrollo y el crecimiento personal. El día de hoy queremos invitarle a leer un libro interesante, fascinante, trascendente, como usted quiera llamarle. Se llama La biografía de Leonardo da Vinci. Le comparto que hace algunos 4 o 5 meses invité al estudiante universitario César Fernando Gómez Bermúdez a grabar una reseña de tal libro en el canal de YouTube. Nos enlazamos a través de una videollamada y él nos comparte la lectura de este texto, con el único propósito de invitar a la comunidad, a las personas, a acercarse a su lectura. Una reseña nos propone un panorama de lo que es el libro, temas principales, tesis del autor, conclusiones, el por qué invitar a leer el libro, etc. Pero sabemos que lo sustancial está en leer el libro completo. Pero bueno, las reseñas que hemos estado grabando en Nota del Autor YouTube a través de la sección Mensaje en la Botella tienen ese propósito de enganchar al lector y atreverse, animarse a leer la obra completa. Entonces, lo que sigue a continuación es ese video que grabamos hace tiempo, que seguimos invitándola a usted a ver el video completo en YouTube, pero que ahora lo transformamos en podcast y enriquecerse de esta lectura, a enriquecerse de este personaje del siglo XV y principios del XVI. Estamos hablando entre 1452 y 1519, un tipazo, Leonardo da Vinci, que es un gran ejemplo, podemos decir que es un gran ejemplo de desarrollo y crecimiento humano. Sabemos que cada persona tiene que hacer su propio camino en esta vida y se va a desarrollar de acuerdo a lo que la persona cree, lo que la persona piensa o interpreta. Pero no está por demás acercarnos a este personaje que es de fama mundial y conocer un poco cómo le hizo él para desarrollar sus capacidades. Algunos conocen a Leonardo da Vinci como un pintor, pero se va a dar cuenta que aparte de pintar, también desarrolló otras habilidades sobresalientes. Sin más preámbulo, lo dejo con esta sección exclusiva de Nota del Autor para el fomento a la lectura. Mensaje en la Botella. No se olvide de entrar a nuestras redes y seguirnos para que no se pierda ninguna nota del autor, ya sea en nuestro blog notadelautor.com, canal de YouTube Nota del Autor, Facebook, nos puede encontrar como @lasnotasquenecesitamos o también como Nota del Autor. Gracias por estar en contacto y que disfrute este episodio tanto como yo lo disfruté cuando lo grabé hace algunos meses.
Mensaje en la botella, una metáfora para comprender que tenemos que ir en busca del conocimiento de los libros. En la actualidad, los libros importantes se enfrentan a grandes olas de información vacía para llegar a tierra firme y ser leídos. Mensaje en la botella, la conforman lectores que han recogido botellas con mensajes y que nos invitan a conocer su contenido sustancial. Abramos la botella que hizo un largo viaje y compartamos su mensaje. Bienvenidos. Leonardo da Vinci o Da Vinci, tal cual como se lee aquí en México, la biografía. ¿Ok? Bueno, pues empezamos sin más preámbulo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el libro del que voy a hablar es Leonardo da Vinci, la biografía, dice en el título, publicado originalmente en el año 2017, pero en México se publicó en el 2018 por la editorial Debate. El autor es, por cierto, Walter Isaacson. Bueno, primero hablando un poco acerca del autor. Walter Isaacson es un periodista, biógrafo y profesor de historia en la Universidad de Tulane. Es egresado de la Universidad de Harvard y ha ganado múltiples premios, honores y reconocimientos de humanidades, entre el que ahora recuerdo el de Benjamin Franklin, que es curioso porque también hizo una biografía de ese personaje. Se ha interesado en la manera en que humanidades y ciencias convergen y trabajan, funcionan en conjunto. Es curioso porque precisamente es algo a lo que se dedicaba Leonardo también. Se ha desempeñado en diferentes cargos políticos y mediáticos, como bien dice ahí, periodista, editor de la revista Time, si no me equivoco. Es un hombre que ha trabajado en diferentes áreas y ha aprendido mucho, por lo que yo creo que su visión de la vida de Leonardo da Vinci, tanto basada en hechos como en opiniones, es muy valiosa. Y bueno, ¿por qué recomendar este libro? Primero que nada, yo creo que porque es muy revelador e inspirador. Al menos yo lo encuentro muy, muy inspirador porque siempre me ha interesado la manera en que el universo está formado de tantas áreas, de tantas materias, campos de estudio, y que en realidad están relacionadas. Ahorita lo que se hace más es separarlas, estudiarlas individualmente, pero en realidad tienen más relación de lo que parece. Y es revelador precisamente porque nos revela estas relaciones, estos hilos que existen entre las cosas que no se ven fácilmente. Y a través, durante toda la lectura de este libro, nos muestra, mediante los hechos de la vida de Leonardo da Vinci y su obra, cómo él encontró este tipo de relaciones. Otra razón por la cual recomendarlo es que contiene enseñanzas de todo tipo, desde artes, humanidades, ciencia, incluso cosas para la vida cotidiana, todo lo puedes encontrar ahí. Algunas cosas están explícitas, unas cosas sí las menciona el autor de hecho, y otras es uno mismo el que tiene que sacarlas del texto. Más adelante voy a ahondar en esto. César, Por supuesto, sí. ¿cómo llegó a ti este libro? ¿Alguien te lo regaló? ¿Fuiste a una librería? ¿Cómo es que llegó este libro a ti y te llamó la atención? Porque elegir un libro que hable de una biografía, pues quizás no es para mucha gente. Sí, sí. Siempre tiene como esta aura de intelectualidad, no aburrida y así, pero no, en verdad es muy divertido este. A mí el personaje de Leonardo da Vinci siempre me ha interesado porque recuerdo desde la primaria cuando nos enseñaban sobre personajes importantes del Renacimiento italiano y siempre hablaban de Leonardo y me daba mucha curiosidad que mencionaban que era un pintor, arquitecto, ingeniero, inventor, etcétera, etcétera. O sea, mencionaban un montonal de cosas y a mí me sorprendía mucho porque yo siempre he sido una persona que le cuesta mucho trabajo elegir una sola cosa. Y en tiempo reciente, quizás hace unos 2 años, 3 como mucho, me interesé todavía más en el personaje, empecé a investigar más y más acerca de él y simplemente quedé fascinado con su historia. Entonces yo tenía como esta
¿cómo decirlo? Sí, quiero decir idealización, pero en realidad creo que se merece mucho el respeto y simplemente lo que yo le tengo, ¿no? Este afecto. Eh, y fue cuando salió la biografía de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Sí. Me llegó la noticia, yo creo que por Google o algo, y dije, ah, mira, qué casualidad, ¿no? Y pues simplemente me esperé. El año pasado fue cuando compré el libro, en el día de mi cumpleaños, de hecho. Y sí, hace poco, de hecho, fue que lo terminé porque dejé de leerlo para que me durara más. Ok, el interés de este libro pues viene desde años atrás y al fin te Sí, encuentras con él. Metafóricamente hablando, pues este libro anduvo vagando hasta que algún día pues te topaste con él, como una botella que anda en el sí, sí, mar, sí, mensaje y al precisamente. final llega a tus costas. Es interesante, mucha gente dice, por algo me llegó este libro a mi vida. Luego le damos significados existenciales o metafóricos, o hay gente que dice, este libro llegó justo cuando yo necesitaba. Y luego le encontramos Sí, un sentido. Tratamos de decir, este texto está aquí porque me va a decir algo importante. Volvemos otra vez a la metáfora del mensaje en la botella. Vamos por la playa, nos encontramos una botella con un mensaje y nos quedamos así, híjole, este momento está marcado en mi vida. Algo me trajo ujú, la mar, algo me trajo esto. Entonces, eh, olvidándonos un poquito de cómo el ser humano le da significado a todo lo que ocurre, creo que es válido preguntarse, y ya lo respondiste, cómo es que los libros llegan a nosotros en el momento que lo requerimos o para llenar algunos huecos que dejamos por ahí sin rellenar del pasado. En este momento, pues leíste este libro y pues te enriqueció. Bueno, otra razón, y es muy importante, aunque parezca superflua, es que tiene contenido interesante, relevante y fluido. Son unas cualidades que a veces los autores no se molestan mucho en cuidar, porque, sobre todo en biografías, creo, porque el personaje, la persona que está estudiando al personaje ya lo considera interesante, por algo hace el trabajo, ¿no? Y no se molestan en, en darle más, en traer a manera de una prosa fluida, de una prosa cómoda de leer, el interés hacia el lector. Y creo que Walter Isaacson hace excelentemente bien este trabajo, aunque bueno, también tiene mucho que ver que la vida de Leonardo da Vinci no es difícil de encontrar interesante. Bueno, es muy accesible, como ya hablé de la prosa, el lenguaje y el manejo de los temas siempre es muy cómodo. Se deja leer cuando habla de cosas más técnicas. A veces hace análisis de las obras o a veces habla de los descubrimientos científicos que hizo y lo hace siempre con mucho cuidado y sin ahondar demasiado para que uno no se aburra, pero también dejándote ese espacio a la curiosidad que caracterizaba a Leonardo, dejándote dudas, pero también respuestas, o sea, no simplemente cuestionar por cuestionar, vaya. Y bueno, pues también, pero cabe mencionar lo que es estéticamente agradable, la fuente y el formato son excelentes, está muy bien dividido en sus capítulos, tiene nombres creativos cada capítulo y tiene a veces la lectura referencia a cierta obra, a cierta imagen, a cierta página de sus cuadernos, porque Leonardo era reconocido porque mantenía notas de lo que hacía en su día a día, a veces listas de cosas por hacer, dibujos, experimentos, etcétera. Entonces, a veces te remite a ese material y el libro tiene tiene ciertos apartados, de hecho con papel especial para fotografías, de ese que tiene los colores de manera que no se alteren y que la calidad de la imagen no se altere tampoco. Y es siempre fácil de acceder, siempre poder estar de la lectura, irte a la imagen de la que están hablando, vuelve la lectura mucho más cómoda, la verdad. Muy bien. Y bueno, las enseñanzas que mencionaba. Primero que nada, pues obviamente sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Em, Creo que es muy interesante, como ya dije, este genio abarcaba todo lo que podía, todo el conocimiento que se encontraba, ahondaba en ello y descubría cosas nuevas.
A veces se equivocaba, sí, pero generalmente tenía ideas muy creativas y relacionaba cosas. También ahorita voy a hablar de eso. También tiene cierto enigma, cierta intriga su vida. De hecho, en base a eso se han hecho muchas películas, libros, etcétera, porque siempre tiene esta como esencia de misterio. Y creo que el autor también refleja muy bien esto, porque sí, en cuanto a hechos de su vida, hay cosas que no quedan claras o hay cosas que se quedan en el aire. Por ejemplo, ¿dónde están sus restos realmente o dónde nació exactamente? Claro, se dice que nació en las afueras de Vinci, ¿no? Por eso es Da Vinci, pero no se sabe con exactitud. Y bueno, eso es lo primero y lo que a mí me atrajo, ¿no? Del libro, pero por supuesto me encontré muchísimo más de lo que estaba buscando. También habla del Renacimiento italiano, por supuesto, porque cada vez que se lee una biografía, se aprende indirectamente del contexto en el que vivía ese personaje. Empiezas a comprender más de cómo era esa época. Por eso pienso yo a veces que una excelente manera de aprender historia es a través de la vida de cierto personaje. En este caso, el Renacimiento italiano, personalmente, yo pienso que es el momento auge, es el momento más alto al que ha llegado la humanidad y a partir de ahí fuimos de bajada, pero pues seamos optimistas, creo que también podemos subir de nuevo. Claro, tenía sus detalles, ¿verdad? Pero en cuanto a arte, tecnología, ciencia, muy, muy evolucionado y todo se trató con mucho respeto. Había en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Florencia, que fue donde creció y estudió Leonardo, existía mucha tolerancia para una persona como él, que era zurdo, era homosexual, vestía siempre colores así muy llamativos y siempre se fue muy tolerante la sociedad con esos aspectos e impulsaban la curiosidad, impulsaban el conocimiento y creo que eso fue lo que nos regaló a un genio como Leonardo. Y bueno, también de manera indirecta nos enseña sobre apreciación artística y científica, entre otras cosas también, porque como mencioné hace rato, el autor a veces se mete también en los estudios de Leonardo para traer esas notas que podrían parecer a primera vista incomprensibles, pero eso sí, siempre muy bellas, eh, para traerlas a nosotros en lenguaje que nosotros podamos entender y así admirar y ver también la belleza que Leonardo veía en las cosas que él estudiaba. Quizás esta apreciación, sobre todo en la rama del arte, sea un poco técnica, sea más basada en la técnica que en el concepto, pero pues tampoco esto segundo se queda atrás, siempre también se da sus espacios para comentar, dar sus propias opiniones, hablo del autor, eh, y también para expresar un poco lo que Leonardo posiblemente estaba sintiendo cuando pintaba cierta cosa, cuando dibujaba algo, cuando hacía cierto experimento. Bueno, esos serían los tres pilares, ¿no? Las tres temas, digamos, que abarca el libro. Pero también, y esto lo señala el autor Isaacson al final de la biografía, hay enseñanzas, hay consejos, si se puede decir así, herramientas, vaya, que, que estudiar la vida del genio le dio a él. Y él las rescata todas al final en un capítulo llamado Conclusión, en el que ahonda en cada uno de sus puntos, son más de los que puse aquí. Estos primeros 7 son algunos que sinteticé, a otros les cambié el nombre, fueron los que yo encontré más relevantes. Y estos dos últimos, a ver si puedo, no, no puedo señalar. Bueno, y los dos últimos son unos que yo mismo rescaté que también están eh, casi están explícitos en la lectura, pero no los rescata al final el autor, entonces a ellos sí los pongo. Bueno, el primero sería la curiosidad. Bueno, antes que nada, estos puntos, eh, yo me encontré un video de YouTube que hablaba de la biografía de este texto y mencionaba, se llamaba ¿Cómo ser un genio?, ¿no? Y solamente mencionaba la conclusión del autor. Y sí, explicaba los puntos así como lo voy a hacer ahorita, pero, y también refiriéndome al mensaje de la lectura profunda que mencionaba.
No es lo mismo, no es lo mismo verlo en un video y nada más que te vayan diciendo lo que es y ya, a verlo como una persona verdaderamente genial, una persona tan capaz y tan maravillosa como Leonardo aplicaba estas cosas en su vida, cómo realmente y cómo también descubrió algunas de ellas. Entonces, leyendo el texto es como realmente puedes asimilar cómo se usan estas herramientas, cómo se ven en la vida real. Y no solo Leonardo, porque como digo, son enseñanzas, son conocimiento universal, son cosas que se pueden usar para la vida en general. Incluso en otras biografías, como que hizo incluso el mismo Isaacson, como la de Steve Jobs, la de Benjamin Franklin, por ejemplo, eh, menciona muchos de estos elementos que encuentra en sus proyectos de creación y también los rescata, también los vuelve algo útil para nosotros, no solamente para personas que están en el lugar de ellos, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿no? La curiosidad. Este aspecto es siempre tener sed de más, de saber más, de ser más, siempre mantener esta capacidad de impresionarnos, de apreciar cosas, de no quedarnos conformes, ¿no? Siempre seguir avanzando y avanzando esperemos hacia un lugar mejor. Eh, decía Heráclito, ¿no? Que un hombre no se puede bañar en el mismo río dos veces porque ni el río ni el hombre van a ser los mismos. Yo me preguntaría también qué pasaría si el agua de ese río se quedara estancada. Creo que se convertiría posiblemente en un pantano y atraería zancudos, sapos, todo tipo de bichos, vaya, malos, ¿no? Creo que algo similar le pasaría al hombre si se queda estancado. Eh, Otro punto sería la observación. Hay una distinción muy clara entre ver y observar. Ver es simplemente posar los ojos sobre cualquier objeto y solamente dejar la luz que rebota del objeto hacia ti pasar y ya, sin nada. Observar es a la vez un trabajo de reflexión y de apreciación. Es lo que decía ahorita con curiosidad. Leonardo realmente observaba cada una de las cosas que veía. Se ponía a analizar si, por ejemplo, una cosa que se me hace muy curiosa, se preguntaba si las aves, al volar, al empezar el vuelo, batían las alas más rápidamente hacia arriba o hacia abajo. Una cosa que la mayoría de nosotros no nos preguntamos, pero que Leonardo lo hacía. Leonardo lo hacía porque realmente observaba, realmente veía más allá de las cosas. También un personaje muy observador, muy famoso de la cultura popular, Sherlock Holmes, también le hacía esta misma comparación al doctor Watson. Le decía que él veía, no observaba, y que por eso las cosas que el doctor Watson encontraba tan impresionantes y Sherlock encontraba tan obvias, eh, eran así, porque esa percepción que tenía el detective era, estaba basada en la reflexión, en la observación aguda, no simplemente en dejar pasar las cosas y ya. Otro punto es la distracción también. La distracción de una manera quizás un poco deliberada, pero controlada, pues no simplemente procrastinar, porque también ese fue uno de los males que atormentó a Leonardo por mucho tiempo. Me refiero a distraerse en el sentido de dejarse llevar por lo que uno está haciendo, eh, dejar que una cosa lleve a la otra, dejar que la curiosidad se vaya alimentando a sí misma. Pongo un ejemplo, es como cuando vemos una película, ¿no? Cuando consumimos cualquier tipo de material artístico y nos interesa lo que estamos viendo y queremos saber más al respecto. Sigo con el ejemplo de la película, la vemos y digamos que escuchamos una canción, este, y a partir de ahí la buscamos, ¿no? Conocemos el grupo, el autor, después de eso conocemos más sobre el género, investigamos sobre el género y de haber visto una película ahora tenemos un género musical preferido, ¿no? Por ejemplo, este proceso es el que guiaba a Leonardo a través de muchísimas áreas, ¿no? Que estudiaba una cosa y le daba curiosidad cierto aspecto de esta y se iba por ahí y descubría otra y se iba hasta que la línea que iba siguiendo ya se había desviado por completo, pero eso le daba una riqueza y una universalidad que creo que ninguna otra persona en el mundo logró jamás. El reposo. No me refiero al reposo físico, que sí, también es importante, pero
Me refiero al reposo de las ideas, a dejar descansar una idea, un juicio, lo que sea, ¿no? Antes de emitirlo. Creo que también es un error muy común hoy en día, simplemente tener una idea, observar algo, ver algo, lo que sea, y, y emitir un juicio sobre ello, así sin haberlo consultado antes con otros tipos de argumentación, con otros puntos de vista. eh, Simplemente reposar las ideas. Leonardo, cuando se encontraba pintando la última cena, este, se decía que pasaba una hora mirando el mural, una hora contemplándolo, viendo los trazos, viendo, bueno, ahora sí que quién sabe qué tanto podía ver él. Y después de una hora, simplemente daba una pincelada, solo una. A lo que le preguntaron, o le preguntó a alguien, la verdad no recuerdo, que por qué hacía eso, por qué perdía tanto tiempo solamente viendo la pintura, ¿no? Entonces Leonardo le respondió algo así, esto no es una cita, le respondió algo así como, los genios hacen la mayor parte del trabajo cuando menos están trabajando, porque es cuando están madurando sus ideas. Y creo que es algo que tendríamos que hacer nosotros también, dejar madurar las ideas. Bueno, este punto de egoísmo, la verdad es que reduje el nombre porque pues, no encontré otra palabra, sinceramente. Este, Me refiero a hacer las cosas con un interés propio, sobre todo cuando se trata de conocimiento, de aprender cosas. Aprender cosas por el placer de hacerlo y ya. A veces no necesariamente tiene que tener una utilidad. Que sí, yo diría que la mayor parte del conocimiento que tengamos tiene que tener cierta utilidad, pero no todo, porque a veces simplemente hay cosas que nos gustan y que nos gusta saber solo porque sí. Por ejemplo, yo, de nada me sirve conocer tantos datos irrelevantes sobre Leonardo da Vinci, pero me satisface saberlos, ¿no? Me agrada y creo que así también muchas personas simplemente se guían por el pragmatismo y no escarban más allá de lo que está dentro de ellos mismos. Este, Actuar en pos de uno mismo, pero en lo que se refiere a cosas de nuestra creatividad. Por ejemplo, este, a Leonardo le insistió mucho Isabel de Este que le pintara un retrato. Y Leonardo jamás, Isabel de Este era una persona muy influyente en Italia y en muchos otros ciudades, estado, etcétera, de ese tiempo. Y Leonardo simplemente nunca lo hizo, porque nunca le nació pintar eso, solo pintaba lo que quería. E incluso a veces cuando sí hacía caso a sus mecenas, a quien le hacía un encargo, como es el caso de este comerciante de seda del que no recuerdo su nombre, este comerciante le encargó un retrato de su esposa, la Madonna Lisa del Giocondo. Y Leonardo comenzó a pintar, pero no sé, en algún momento decidió que no quería entregarlo nunca y duró los últimos 16 años de su vida perfeccionando el cuadro, teniéndolo siempre cerca de él. Se podría decir que fue egoísta en ese aspecto, pero de haber entregado el cuadro, quién sabe si lo tuviéramos todavía. Si no se entiende, es obviamente la Mona Lisa a la que me refiero. La colaboración. También creo que es particularmente importante a pesar de que está tan abajo en la lista. Eh, Somos seres sociales, ¿no? Eso no es ningún secreto. Y simplemente las cosas son así, nos tenemos que servir unos de otros, tenemos que ayudarnos mutuamente para lograr objetivos más grandes. Cualquiera que diga lo contrario, o vive debajo de una piedra, o se hace el que vive debajo de una piedra, ¿no? Este, Simplemente no podemos nosotros solos. Podemos hacer muchas cosas, sí, pero incluso un genio tan grande como Leonardo a veces requería de ayuda, ¿no? A veces requería trabajar en conjunto para hacer algo más grande. Por ejemplo, platicó con muchos amigos, no me acuerdo exactamente del nombre, creo que era Giacomo algo, antes de hacer su famoso hombre de Vitruvio. Platicó con ellos, incluso sus amigos hicieron otras versiones a las que Leonardo perfeccionó. Y gracias a eso tenemos una obra tan reconocida como esa. Este, por ejemplo, también de la Torre trabajó con este doctor de la Torre que le ayudó a organizar y a dirigir sus prácticas de disecciones anatómicas que hizo de muchos cadáveres mientras estaba, según recuerdo, en Milán.
eh, trabajó en conjunto con él y de hecho iban a hacer un tratado de anatomía. De haberlo conseguido, posiblemente Leonardo sería uno de los precursores de medicina o de fisiología más importantes del mundo, pero pues nunca se hizo porque de la Torre lamentablemente falleció de la peste. Es curioso que también a Leonardo le haya tocado vivir una pandemia. Este, bien, siguiendo la anotación. Este creo que es el consejo más práctico que se puede extraer. Como ya mencioné, Leonardo tenía una serie de cuadernos donde anotaba tanto sus descubrimientos como sus preguntas, como sus gastos, sus cosas del mandado, muchas cosas, y se pueden encontrar cosas muy curiosas. Ahorita voy a mencionar algunas en esos cuadernos. Este, y creo que es algo que todos nosotros debemos y podemos hacer. Más bien podemos y deberíamos, ¿no? Hacer. Este, es simplemente una herramienta muy útil, porque aunque bien esta frase pertenece a otro tipo de área, creo que se puede usar muy bien aquí. Dice algo así como, las palabras perecen, pero la tinta perdura. Algo así. Cuando anotamos podemos recordar cosas, podemos dejar cosas para la posteridad que nos podrían ser útiles. Podemos descubrir cosas nuevas sobre nosotros mismos por ejemplo, en un diario, ¿no? Plasmas lo que te pasa y de alguna manera tus ideas, las cosas que te suceden durante el día, se vuelven algo material, algo manejable. Y eso lo hace de alguna manera más manipulable, más llevadero. No sé exactamente cómo funciona eso, pero sí, funciona desde eso hasta anotaciones sobre el trabajo, la escuela, pensamientos, lo que sea, pero anotar ayuda mucho, creo yo, a dirigir el trabajo, tanto creativo como intelectual o de cualquier tipo, y la vida misma también. Y bueno, eh, los puntos que yo rescato son la relación entre las cosas, lo que ya mencionaba, que todas las cosas están conectadas, a lo mejor no literalmente, ¿verdad? Pero em, los patrones suelen repetirse, a lo mejor con algún elemento cambiado, ¿no? O quizás adaptados al ambiente en el que se están presentando. Esto es un poco difícil de explicar porque intento abstraerlo de manera que no se hable de algo en específico, pero intentar encontrar relaciones en las cosas, intentar encontrar cómo se relaciona un conocimiento con otro. Se ha demostrado también que esa es la manera más efectiva de aprender un tema, relacionarlo con las cosas que ya sabías. Este, Creo que solamente así también me he dedicado un poco a investigar sobre la creatividad y, y lo que he descubierto yo es que la creatividad no es otra cosa más que tomar una cosa de un lugar y aplicarla en otra, transformándola, modificándola un poco. Simplemente tomar dos elementos existentes o más y convertirlos en algo nuevo. Y claro, el pensamiento científico, esto yo creo que es lo más claro que está, que también hoy en día creo que lo podríamos llamar pensamiento crítico. No necesariamente la serie de pasos que nos enseñan en la escuela, sino implementar las herramientas del método científico, porque puede variar de ciencia a ciencia, ¿no? Pero generalmente mantiene una misma línea. Algunos de estos elementos que se mantienen son siempre la observación, que ya lo había mencionado, este, el planteamiento de hipótesis, el generar tus propias ideas y no solo tenerlas, como ya había mencionado, dejarlas reposar, quizás mediante la experimentación, ponerlas a prueba, ¿no? Esta experimentación incluso podría también ser investigar de la otra parte de esa postura que tú quieres asumir. Este, la planeación también, sobre todo, planear la manera en que se puede dirigir un experimento, la manera en que se puede dirigir una observación, planear incluso la vida misma, ¿no? Son herramientas que te da el método científico que simplemente se quedan en lo académico y no nos interesamos por traerlo a nuestra vida, aunque sí están, como ya había mencionado, directamente relacionados. Voy a hacer un comentario en relación a un comentario general en relación a lo que has comentado. Eh, Considero que Leonardo da Vinci no solamente fue un hombre al cual admirar y el cual es digno de una biografía. Quiero darles a ustedes que muchos de los aspectos que acabas de mencionar ahorita, de las características que diferenciaron a Leonardo da Vinci, tienen nombre dentro de las neurociencias.
En los años 80, por ejemplo, no es neurociencia. En los años 80, Howard Gardner se le dio en la Universidad de Harvard una comisión. Elabora un proyecto para ver cómo el ser humano puede desarrollarse a sí mismo, un proyecto de desarrollo humano. Y Howard Gardner, no sé si alguien lo relaciona, él construyó, en base a una investigación científica, su teoría de las inteligencias múltiples. De ese modo podríamos decir que Leonardo da Vinci concuerda con el modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner. La etapa del Renacimiento, el Renacimiento italiano y muchos países que vivieron este importante momento, que también se le llama siglo de las luces, pues fueron las bases de la ciencia, ¿no? De las bases del positivismo y las bases del conocimiento científico, pero sobre todo del método científico. Entonces dijo Howard Gardner, podemos ser inteligentes en las 7 u 8 tipos de inteligencia en un modo considerable, siendo una inteligencia la que vamos a desarrollar más. A lo mejor Leonardo desarrolló más el arte, pero el arte está interconectado con otras más. Segundo apunte, la observación, el pensamiento científico, la colaboración. ¿No les resulta a ustedes algo familiar en relación al método científico? Y contesto por ustedes, sí, son bases del método científico. Por último, el reposo es para la neurociencia. Ahora sí me regreso al concepto de la neurociencia. El reposo, ese momento que nos damos, tomo tus palabras, para ver la pintura durante una hora y después dar un solo pincelazo, los neurocientíficos le llaman mente errante. Este concepto de mente errante está en libros de Goleman, Daniel Goleman, donde dice que tenemos que dejar nuestra mente errar, es decir, dejar de pensar, distraernos, tomarnos un tiempo fuera y que a nivel cerebral actúe una red que se le llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto está trabajando sobre los conceptos que nosotros estuvimos manejando y está haciendo un ensamblaje cognitivo, de tal manera que después de un tiempo nos cae el 20. Después de un tiempo, a veces minutos, a veces horas, a veces días, nuestra red cerebral trabaja por nosotros a un nivel subconsciente y ensambla respuestas. Es como si en nuestra cabeza estuviera habiendo conexiones sinápticas a otro nivel, conexiones subatómicas a otro nivel y está generando conocimiento. Ese conocimiento nos llega después. Es como tú decías hace ratito que investigabas la creatividad, son esos saltos creativos que se pueden manifestar a veces en los sueños o a veces cuando estamos jabonándonos la axila en el baño. Sí, se nos viene a la mente aquello, ¿no? Entonces, nada más como un repunte de esto y una relación con lo que ha descubierto la neurociencia en la modernidad. ¿Cómo le ha puesto nombre a cómo funciona nuestro cerebro? Por eso decía, no solamente es un libro, es también una forma de saber cómo funciona el cerebro humano y cómo podemos potenciarlo. Quizás no llegar a ser como Leonardo, nadie ni un cuerpo humano es igual a otro, pero sí cómo potenciar nuestras habilidades. Sí, exactamente. Sí, sobre todo ahorita que mencionaba lo de las inteligencias múltiples, creo yo que Leonardo se destacaba en absolutamente todas. Y la que más me llama la atención es la de bueno, esta no es una inteligencia, ¿no? Pero el punto de la colaboración, porque siempre existe como, como una mitificación, no sé cómo decirlo, eh, como una idea de que los genios deben ser apartados y solitarios y deben trabajar ellos en sus cosas y no relacionarse con otros. Incluso muchas personas que, que hacen alarde de cierta inteligencia consideran hasta bajo, vulgar, ¿no? Relacionarse con otros o relacionarse mucho con otras personas porque las consideran inferiores, algo así. Y Leonardo no, Leonardo al contrario, era muy amigo de muchas personas, era una persona muy extrovertida, era muy elegante, era muy reconocido por todos esos aspectos. Es otra de las cosas por las que admiro a Leonardo. Bueno, ahora mencionando unas curiosidades, las menciono
porque, no porque son una parte muy interesante del texto y vuelven sí la lectura más amena y todo, pero creo que bajan un poco del pedestal que a veces ponemos a los genios, a las personas que logran tantísimo en la vida, que los tenemos como super idealizados, como deidades, ¿no? Inalcanzables. Y estas curiosidades que reuní, para mí, me lo bajan un poco, ¿no? Lo hacen un poco más accesible, un poco más alcanzable, como dijo, no podemos llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero hace que nos inspire a intentar imitarlo de alguna manera. Bueno, la primera sería la carta enviada a Ludovico Sforza. Esto cuando Leonardo se mudó a Milán en el año 1490 y tantos o 80 y tantos, la verdad no me acuerdo. Leonardo llegó a Milán y le pidió a Ludovico Sforza, el señor de Milán, le pidió trabajo y para eso redactó una carta, así como hacemos nosotros los currículums, pero pues bueno, no se parecen en nada del currículum que entonces hizo Leonardo con los que hacemos ahora, mencionándole todas sus habilidades. Y entre ellas declaraba saber sobre construcción de puentes, desvío del agua, demolición y asedio, excavación de túneles incluso debajo de ríos, construcción de carros acorazados, cañones, navíos, edificios públicos y privados, escultura, y decía que también sabía pintar. Cualquier cosa también como el mejor, sea quien sea. Así especificaba la carta. Y es curioso porque siempre pensamos en Leonardo y siempre le preguntas a cualquier persona sobre Leonardo y lo primero que te dicen era, no, era un artista, era un pintor. Pero aquí queda claro que en realidad era mucho más que eso, tenía conocimientos universales sobre tantas cosas y aquí hace mucho énfasis en las capacidades de ingeniería bélica que tenía, pero esto era simplemente porque en ese tiempo se estaban buscando muchas personas, así era un trabajo muy bien pagado. Eh, pero creo que ayuda a relacionarlo con cómo nosotros utilizamos las cosas que sabemos hacer, ¿no? Cómo nos presentamos ante el mundo. Otra curiosidad es la lengua del pájaro carpintero. Esta también la encuentra muy divertida el autor de la biografía de Isaacson. Y dice que en una de sus muchas listas de cosas para hacer, se ordenaba a sí mismo, describe la lengua de un pájaro carpintero. Y es interesante porque por ningún motivo él querría saberlo, o sea, era algo que le nacía saber, era algo que él quería saber solo por saberlo. Ella en realidad no se estaba relacionando con nada que estaba estudiando en la época y simplemente quería saber cómo era la lengua de un pájaro carpintero. Curiosamente, por si no lo sabían, la lengua del pájaro carpintero rodea todo su cráneo, protegiéndolo de los golpes que hace al picotear los árboles. Sí, creo que es una gran muestra de lo que ya mencionaba, de la curiosidad, de mantenernos siempre curiosos y simplemente a veces egoístamente querer saber solo por el placer de saber. La sopa enfriándose. Este es muy interesante. En la última hoja que escribió de los cuadernos que ya había mencionado, dibuja muchos triángulos y sobre ellos intenta resolver un problema clásico de geometría sobre la mutación de las formas conservando su misma área. Y hace una serie de anotaciones exhaustivas describiendo el problema muy extensamente, pero lo termina abruptamente con un etcétera. Así, lo corta. Y después lo justifica porque se enfría la sopa, porque la sopa se enfría. Eh, es curioso que incluso en sus últimos años, porque esto lo escribió más o menos en el año 1519, cuando vivía en Francia, este, ya de viejo enfermo, seguía investigando sobre las complejidades y los secretos del universo y se detuvo porque la sopa se enfriaba, porque ya estaba servida la sopa. Alguna vez hice algo. Esa también creo que es todavía más, lo vuelve más terrenal, si se quiere, ¿no? A Leonardo. Dice, era conocido por su fácil distracción y su procrastinación excesiva, lo que le llevaba muchas veces a no concluir sus proyectos o a que terminaran siendo un fracaso. Y esto le llevó a escribir en muchas de sus páginas, de sus cuadernos, frases como esa. Alguna vez hice algo, o alguna vez se ha hecho algo, o variantes de la misma, en las que Leonardo expresaba la frustración que sentía de sentir que a pesar fíjense, de todo lo que realmente descubrió, de todo lo que realmente hizo,
aún así sentir que no hizo nada, aún así preguntarse, ¿alguna vez hice algo? Creo que es muy curioso porque es algo con lo que creo que todos nos podemos relacionar, que todos en algún momento sentimos que no hicimos lo suficiente o que no hacemos lo suficiente con lo que se nos ha dado. Y bueno, simplemente creo que es algo con lo que ahora sí que cualquier ser humano se puede relacionar. Un comentario. Ujú. Fíjate que hace algunos años vi un programa de Discovery o National Ajá. Geographic, no sé qué rayos, donde pasaban algo así de que los ovnis, secreto de los ovnis o no sé cómo le llaman ese programa, donde Ajá. hacen teorías, no sé cómo se llama, donde Sí. proponen teorías de que nos visitan los ovnis y bueno, para el caso voy a comentar lo siguiente, citaron a la vida de Leonardo da Vinci y había una teoría que decía que los gente extraterrestre lo visitó y le transmitió o le dijo una serie de conocimientos y por eso Leonardo pues fue un genio. Sí. En la actualidad vuelvo otra vez a tocar el tema de las neurociencias. En la actualidad se llama neuroplasticidad cerebral. Está Ujú. comprobado, estudiado suficientemente. Los seres humanos podemos expandir nuestras habilidades. Nuestro cerebro es plástico. Leonardo fue un tipo de esos. Fue un tipo prodigioso, pero no simplemente sentado, sino que hizo trabajo colaborativo, como tú dices, pero expandió Ujú. su cerebro. Utilizó, sin saberlo, utilizó las bondades que nos genera nuestro cerebro, la neuroplasticidad, expansión de habilidades. ¿Podremos llegar a ser como Ujú. Leonardo? Vuelve otra vez a resonarnos la pregunta. No como él, pero sí podemos desarrollarnos más. Sí, sí, definitivamente. Este, y eso que menciona sobre los, los alienígenas y Leonardo, creo que es muy importante porque muchos genios pasan este tipo de cosas con muchas personas que se destacaron tantísimo. Corren a justificar esa inteligencia tan abrumadora, diciendo, no, es que se los dieron los ovnis, no, es que hicieron un tratado con el diablo. También le pasó al maestro, ¿cómo se llamaba? Ben Johnson. No recuerdo si ese era su nombre, el padre del blues, en pocas palabras, ¿no? Y también de lo que hoy conocemos como rock. Eh, Decían que hacían tratados con el diablo, que venían los ovnis y les daban, los ovnis, los alienígenas y les daban todos estos conocimientos. Y yo digo, bueno, si es así, ¿por qué, por ejemplo, el hombre que mencionaba Johnson se fue por meses, creo que años incluso, a practicar solo con la guitarra? Años, ¿eh? O bueno, meses, no recuerdo la cantidad de tiempo exacta, pero a practicar día y noche con la guitarra hasta volverse el mejor. ¿Por qué Leonardo tenía que esforzarse extra por comprender la matemática? Porque su razonamiento abstracto no era tan bueno. Leonardo era muy malo en matemáticas, de hecho. En geometría es cosa diferente, ¿verdad? Pero en aritmética y así no se le daba muy bien. Este, ¿Por qué entonces, si les dan este conocimiento, no se destacaron en más cosas también? Y creo que es importante no caer en esas explicaciones fáciles de esto y de todo en la vida, porque dan desesperanza, pues, quitan la motivación de querer ser algo porque, ay, yo no voy a hacer nada porque a mí no me visitaron los alienígenas, ¿no? O yo no hice ningún trato, yo no crecí en tal época o hice esto o lo otro. Este, Simplemente es ver cómo esas personas tuvieron que trabajarse su lugar hasta donde llegaron. Lo mismo pasa con Leonardo, pues, que incluso ahí está claramente, sentía que no había hecho nada incluso. Este, bueno, y ahora sí, las conclusiones del texto. Aquí preparé un pequeño texto, valga la redundancia. Dice así: Leonardo da Vinci fue un genio, un hombre destacado en todo lo que alguna vez se propuso. Fue alguien que se dejó llevar por la curiosidad y permitió seguirse asombrando por el mundo y así asombrar al mundo. Leonardo se adelantó a todos, describiendo a través de un truco para fiestas lo que después sería un helicóptero, creando el primer mapa de vista aérea sin ningún tipo de tecnología satelital,
esbozando el primer sistema de buceo, plasmando casi con total exactitud el cuerpo humano en papel e intuyendo el funcionamiento de muchos de sus sistemas más complejos, comprendiendo la relación de las expresiones como reflejo de la psicología, descubriendo a través del vuelo de las aves que la manera en que una partícula caiga a máxima velocidad no sea en línea recta, sino en una curva, entre muchos, muchos otros descubrimientos. Así, fue un excelente filósofo, científico, anatomista, botánico, óptico, hidrólogo, geólogo, paleontólogo, arquitecto, urbanista, ingeniero, inventor, y también sabía pintar. Nació ciertamente bendecido con dotes agudos de observación y fascinación, pero a partir de ellos siguió desarrollando con rigor, esfuerzo, pero también diversión y juego esos mismos dotes, labrándose así él mismo el camino que quiso seguir. Apreció lo maravilloso que tiene el mundo para ofrecer, sin taparse los oídos ante lo salvaje de la naturaleza, viendo las cosas como son y también más allá de ellas. La enseñanza más grande de Leonardo es la de ser insaciable, que tengamos siempre sed de más conocimiento, sigamos creciendo siempre, creando y descubriendo para comprender mejor el mundo y nuestro lugar en él, y que solo nos detengamos porque se está enfriando la sopa. Muy bien. Uh-huh. Híjole, pues muchísimas gracias. Creo que es una exposición muy interesante, muy fluida, muy concreta y muy entendible. Al menos a mí me quedó Gracias. bastante claro y me invita a leer este personaje. Sí me atrae su Sí, lectura. definitivamente. Voy a conseguir voy a conseguir el libro, este, para tomar también algunos tips y desarrollarme a mí mismo. Vamos a abrir Sí, sí. una sección de preguntas, comentarios, muy breve hacia César, hacia esta exposición de parte de nuestros invitados. Si no lo hubiera, ningún problema y concluimos. Muchas gracias. Eh, no es pregunta, simplemente antes que nada felicitar la exposición, está bien hecha. Nada más tuve ahí un problema Gracias. técnico y desaparecí como 5 minutos. No hay Pero problema. me gusta tu conclusión de no idealizarlos y no verlos como alguien diferente, porque por eso mismo a veces decimos, no, pues es que eso pasa de cada cuando, así dice la gente, ¿no? Uh-huh. Sí, Aquí no pasa exactamente, sí. eso. Y pues eso me agradó, poder identificarnos y saber que lo que vemos no es todo, que realmente ellos también tienen problemas humanos como nosotros. Sí, sí, definitivamente. Gracias. Gracias, individuo productivo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Ok, vamos a dejarle hasta aquí. Me gustaría concluir, o más bien quiero concluir con un mensaje tuyo, César. Sí, bueno, pues la invitación a la lectura está, yo creo que en todas partes. Todo el mundo te dice, lee al menos 30 minutos, ¿no? Lee lo que sea con que leas. Pues no, yo creo que, que no vale con que leas lo que sea. Ay, tienes que leer cosas buenas porque de otra manera vas a perder tu tiempo. Aunque sean fáciles, aunque sean sencillas, pero que tengan cierto reconocimiento y sobre todo que tengan cierto valor. Ahora mismo yo rescaté eh, cosas útiles, cosas prácticas de la lectura, en parte porque era difícil tratándose de una biografía y también porque Leonardo era precisamente una persona muy práctica. Este, pero yo invito a que lean por el simple placer de hacerlo, así como Leonardo también investigaba por el simple placer de hacerlo. Es válido también absorber cosas y traerlas a la realidad de las lecturas que hagamos, pero creo que es todavía más válido no hacerlo, simplemente leer y hacer la lectura parte de nuestra vida, porque eso es lo que verdaderamente nos alimenta de maneras que no son fáciles de poner en palabras. Todo ese mundo, todo ese universo que no podemos expresar, se expresa a través de la lectura, de la literatura, la poesía, todo ese tipo de material es muy recomendable y creo que aporta, no hace otra cosa más que aportar. Entonces, entonces sí, leer, no leer lo que sea, leer cosas preferiblemente de calidad y sí, utilizar cosas que se puedan para la vida propia, pero también para el espíritu, ¿no? Si se le quiere llamar así.
Pues nuevamente el agradecimiento, César, por participar en este mensaje en la botella, en esta sección, y la invitación está ahí. No solamente es un booktuber el que está de manera monóloga hablando y hablando y hablando de los libros que lee, la invitación para completar esta sección es para todos. Así como está César, como han participado otros chicos, otras personas, también la invitación es para ustedes, los que nos están ahorita viendo. Gracias a todos y hasta la próxima. Cuídense. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.